Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a este nuevo tutorial que estaremos viendo hoy. De los comentarios y todo lo que he ido viendo últimamente y lo que me preguntan siempre en los directos es sobre los pinceles, por lo cual estoy trayendo este nuevo tutorial para hablar sobre ellos, sobre todo su configuración, comportamiento y cómo funcionan mis packs de pinceles, cómo los utilizo, en qué situaciones, qué es lo que procuro hacer con ellos para ir obteniendo diferentes efectos. Los pinceles. A simple vista pueden parecer algo sencillos irlos usando, o algo de, ok, tengo esos pinceles que vienen por defecto en el programa y los usaré y de los entenderé y listo. En verdad hay varias fases, ¿no? La primera es esta, ¿no? Tomar un pincel que viene por defecto y usarlo hasta entenderlo, cómo funciona. Después viene el ir jugando con opciones básicas como su opacidad, la dureza del pincel para ir obteniendo más efectos. Y creo que mucha gente llega hasta estos puntos, ¿no? O ver las opciones también dentro del mismo pincel, el activar los modos de fusión y eso con los pinceles, algo de texturas. Muchos hemos llegado hasta ahí, pero después hay más cosas interesantes dentro de pinceles, que es manipular el comportamiento según la presión. Y aquí es un punto en donde esto va a ser la gran diferencia en el trabajo de nuestros pinceles. Aquí es donde da que tú logres obtener un efecto con un pincel determinado. A veces esas transiciones, esos movimientos, las finalizaciones, o a veces conseguir ciertos tipos de formas de mezclas, depende más que una configuración de opacidad, depende más que este tipo de cosas, depende más en la configuración de la curva. Esto de acá que tenemos en la curva de presión, y en este caso cuando tenemos activada la presión, vamos a tener esta opción que lo vamos a ir viendo. Y aquí es donde va a depender muchísimo el comportamiento. Vamos a hacer un montón de cosas y ya vamos a ver cómo se comporta esto. Y aquí es donde uno va a encontrar la diferencia entre tener tabletas de un nivel de presiones más bajos, medios y altos. Porque dependiendo de cada una de las tabletas van a tener que hacer cambios. Y esto es algo que hay que ir entendiendo. Porque digamos, si ustedes actualmente tienen una tableta con una presión baja y deciden en el futuro comprarse una más sofisticada, con una mayor cantidad de puntos de presión, el pincel se va a comportar de una manera diferente. Porque los puntos para ir alcanzando ciertas características van a ser muy diferentes que en el otro. Eso vamos a irlo explicando luego. Pero lo que yo estoy queriendo hablar acá es más relacionado solo con el Clip Studio. Se me va a ser difícil explicarle en 4 programas, pero cosas bases como el control de la presión o el manejo de la curva de presión se dan en la mayor parte de los programas de la misma manera. Opciones en cada programa, cómo haga los comportamientos, no van a ser los mismos. Aquí estoy un montón de opciones, un montón de mezclas que iremos viendo solo para este software. Entonces, dando más o menos una idea básica de lo que son los pinceles, vamos a empezar a ver de una manera bien precisa sus configuraciones y qué tienen los pinceles para poder nosotros configurarlos. Entonces, vamos a comenzar con algo de lo más básico, en la pestaña de la pintura, la tinta, ¿no? En inglés lo voy a encontrar como ink, en español debe estar como tinta. Pero en esta de aquí va a estar varias opciones, y una de ellas es la opacidad, que en cualquier software, ¿no?, de dibujo es una de las herramientas más importantes. En donde, ¿qué va a ser la opacidad? Esto lo que va a hacer es qué tan transparente u opaco sea nuestro pincel. O sea, que lo que vamos a poder ver detrás de él. Esto es lo que va a lograr esto. Y esto es una de las herramientas principales para dos cosas. Uno, para mezclar, porque si ustedes tienen un pincel, digamos este que estoy usando, no tiene una opacidad tan alta, tiene una opacidad mínima. Pero si yo voy tomando esa opacidad mínima, de cierta manera puedo hacer una mezcla, aunque sea algo brusca, puedo irlo mezclando. Y esto es gracias a esa opacidad que estamos teniendo. Hay que siempre ir usando el Alt para ir teniendo este tipo de mezclas. Entonces pueden ver este pincel, aunque por defecto yo si presiono suave voy a lograr esto, tengo que hacerlo muchísimo más suave para lograr esta mezcla.
Esto es verdad que esta partecita de aquí se les puede dificultar dependiendo cómo tengan la configuración en esta zona de acá. Aquí, esta pestaña de aquí usted no lo va a ver activado, ya les voy a explicar por qué, pero aquí es donde podemos configurar la presión y su comportamiento de este pincel. Esto no está activado porque cuando tenemos la opción de Color Mixing en el Clip Studio se desactiva la opacidad. La podemos manipular manualmente, pero no podemos ponerla por presión, porque la opacidad se transporta a esta parte de acá. Aunque podamos modificarle, pero para poder manejar la opacidad dentro del Color Mixing vamos a tener esto, la densidad de pintura. Esto va a tener un comportamiento similar a la opacidad. Va a ser qué tan denso sea cuando pintemos y cómo vaya mezclando. Pero bueno, esa es otra cosa a ir teniendo en cuenta. Después vamos a tener también la siguiente opción aquí, el Blending Mode. El Blending Mode aquí está activado vuelto por el Color Mixing. Cuando tenemos un pincel con mezcla no podemos activar las opciones de Blending. Pero aquí es donde nosotros vamos a poder cambiar el comportamiento de fusión del pincel, como es el multiplicar, ¿no es cierto? El hard light, el soft light y todas esas opciones de overlay, que aquí se comportan de una manera muy distinta. Demos un ejemplo. Cuando ustedes están pasando un pincel, ¿no es cierto? Si ustedes le presionan suavito este pincel, en este caso tengo esto, si sigo presionando mucho más suave, ustedes van a ver que vamos dando hasta cierta cantidad. Voy a utilizar un pincel en donde se entienda mejor esta opción. Ok, digamos si yo paso suave y de ahí vuelvo a pasar, ustedes van a ver que sigue siendo oscuro y más oscuro y más oscuro. Cuando tenemos activado un modo de blend, lo que va a pasar es lo mismo, va a haber una acumulación. ¿A qué nos refiero con acumulación? Es que si ustedes tienen, vamos a ir haciendo esto un tono más grande y vamos a irlo mostrando aquí. Voy a entrar, me voy a ir a las configuraciones y vamos a irnos a pintura y este le voy a cambiar por multiplicar. Ahora puedo utilizar el pincel duro para que se entienda. Si yo paso es con el mismo color. Si vuelvo a pasar encima y sigo, va haciendo... Ah, no, este pincel no lo puse ahí, perdón. Es el mismo porque... Ok. Bueno, tengo que cambiarle a multiplicar. Y ahora vamos a ver. Si paso una vez, va a oscurecer. Si vuelvo a pasar, va a seguir oscureciendo. Y si sigo sobremontando, ustedes van a ver que un punto llegará a negro. Y esto es acumulación. Esto no pasa cuando tenemos una capa superior. Vamos a crear una capa superior y la vamos a poner en multiplicar. Si yo paso aquí y sigo pasando... perdón. Tengo que desactivar. No se olviden desactivar la opción de multiplicar o si se va a ir acumulando sobre el mismo. Vamos a ponerle en normal. Listo. Entonces si yo paso... Solo en la diferencia de capa, lo único que van a ver es que vamos a lograr la primera multiplicación. Por más que siga acumulando, no va a suceder. Entonces, esta es la diferencia. En el 1 podemos ir acumulando. Acá se acumuló porque estaba pintando sobre el mismo y estaba haciendo el efecto, pero hay en otros que no pasa eso, ¿no? Entonces, esto tenemos que ir teniendo en cuenta cuando vayamos trabajando con estos modos de capa. Que ahí tendríamos ¿no? opciones como el Vivid Light, que es uno que se ocupa bastante en este modo, en donde uno procuramos tener una saturación no tan alta, igual que su iluminación. Así cuando vos vas pintando, vas aclarando poco a poco. Entonces vas uno pintando y va aclarando poco a poco. Entonces no tengo que tenerle tan alto para ir acumulándole un poco a poco, porque va a llegar un punto que ustedes van a ver que va a empezar a ser blanco, el Vivid Light. Entonces podemos ir haciendo con esto, pero digamos si esto yo lo tuviera en una capa nueva y esta le pongo en Vivid Light y digamos yo dejé el pincel en la misma situación y va a pasar y no va a pasar nada. Y esto es como les digo, solo con multiplicar sucedía esto de que se nos volvía a acumular, pero hay con otros modos que no sucede nada. ¿Por qué? Porque no hay información donde pueda trabajar.
El multiplicar no necesita una información básica, puede trabajar sobre transparente, igual que otros modos como el highlight también puede trabajar sobre blanco o transparente, pero el Vivid Light o otros modos no pueden trabajar sobre transparente, entonces hay que tener cuenta. Entonces tenemos que poner normal, entonces ahí yo cuando pinto en normal, por más que intente llevar hasta el blanco, nunca vamos a poderlo, porque solo va a llegar hasta el tono máximo que tenemos en la pintura. Entonces esta es una opción de cómo acumular y obtener ciertos efectos con ciertos modos de capa. Ok, entonces esta es la opción de Blending Mode. Y tenemos la opción de toda esta parte de aquí del Color Mixing. En Color Mixing vamos a tener tres opciones. Una, la normal, que es el Blend o el Blender, ¿no? Que va a ser un tipo de mezcla. De ahí vamos a tener la opción de Blur, que es eso, ¿no? Va a ser una mezcla con difuminado. Y de ahí tenemos una que es el Smeg, es como una mezcla entre comparación entre los dos. Tiene una forma similar, pero no lo ocupo tanto, así que no lo entiendo muy bien y no le recomiendo ocuparle, no hay una diferencia clara. Así que preferible es solo estos dos de acá en ciertas situaciones. Muy bien, entonces para poder hacer las mezclas vamos a tener la cantidad de pintura, la densidad de pintura y el color stretch. Entonces nosotros cuando entremos aquí a la configuración, ¿no?, de nuestros pinceles, estos los encontramos en la opción de pintura. Cuando activamos el Color Mixing vamos a tener estas opciones, ¿no es cierto? Entonces cuando ajustamos, dice este modo de color, va a tomar como característica todo lo que es el RGB y de ahí lo va a pintar de una forma donde va a ir acumulando los colores, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí va a funcionar bastante con lo que es el brillo, ¿no? El valor del color. Entonces va a ir respetando bastante esta parte. Entonces, entre más alto sea, la cantidad que va a ir ejerciendo de este color va a ser alta. Vamos a pintar. Entonces ahí tenemos una cantidad alta. Si yo lo bajara esto, bueno, en este caso es por mi opacidad, pero es baja. Vamos a poner otro color para hacer la mezcla y se entienda. Entonces yo paso esto sobre, ven, ahorita estoy con este color azulito. Ya, entonces esto solo se activa, esta mezcla se va a hacer interesante cuando estemos, voy a ponerle esto al 100%, cuando estemos sobre otro color. Si yo paso sobre este, no va a hacer mezcla, porque está bien bajo, así que está tomando un brillo muy bajo. Pero si yo lo subiera y de ahí paso, ahí sí va a tocar este color. Entonces eso hay que ir teniendo en cuenta esto, ¿eh? A los costados ven que hace un tipo de mezcla. Entonces yo tendría que tener una capacidad media para que me haga una mezcla. Entonces cada vez que ustedes vean cómo paso, ven, ahí va mezclando y ya con el color. Esta es la mezcla de los dos colores. Si yo sigo presionando un poco más hasta ir acumulando mayor cantidad de color, va a pasar que obtenemos el color que teníamos previsto antes. Y de esta manera puede ir mezclando. Esto es gracias a que tengo una densidad alta y también tengo una pintura alta. Ahora si tenemos los dos en alto, entonces puedo mezclar de esta manera. Entonces ustedes van a ver que se mezclan solo en las orillas, pero no se van a ir mezclando entre ellos. Por más que intente, ustedes van a ir viendo ahí, ¿eh? Estoy tomando el color de acá e intento mezclar como antes y no hay ni opacidad ni nada. Entonces ahí se puede lograr un poquito. Tengo que poner justo entre las esquinitas donde están los colores para que se vayan mezclando de cierta manera. Pero no sucede esto. Ahora, la densidad. Esto cuando nosotros bajemos va a ser qué tan transparente, como lo había dicho antes, no qué tanta cantidad tenga al acumular. Ustedes vieron que el otro, cuando superponíamos sobre un color, teníamos un control. Pero la densidad es qué tan opaco va a ser ese color. Entonces digamos, vamos a hacer el mismo. Vamos a tomar este color y ahora lo vamos a poner acá, ¿no es cierto? Tomo este y lo vamos a poner acá. Esta parte de acá arriba es con la densidad de normal. ¿Qué pasa si le bajamos la densidad a una mitad? Y ahí vamos pasando. Se va a hacer más transparente. Aquí no se nota tanto. Vamos a ponerle acácito. Y podemos ya lograr la transparencia de una manera más clara. Ahora, esto lo que va a hacer es que, si ven, se va a efectuar con el fondo. Si en el fondo tenemos un alfa, va a tomarlo también el alfa y va a ir haciendo esta mezcla. Esto nos va a servir bastante cuando queremos utilizar pinceles que mezclen en la parte superior con los colores de abajo.
lo vamos a lograr hacer de cierta manera. Entonces tengan en cuenta que la densidad es esto, ¿no? ¿Qué tan opaco puede llegar a ser un color? Miren, ahí le bajé la opacidad a 0 y pinto al lado y no pasa nada. Le pongo encima, ustedes van a ver que va a ir retirando en vez de ir agregando. Vamos a tomar este color, acá no pasa nada. Le pongo acá y sobre el color sí pasa algo. Esto, ¿por qué pasa? Es porque la cantidad de pintura que tenemos es alta. Aunque la densidad sea baja, la cantidad de pintura que estamos poniendo es alta. Pero cuando ponemos al lado donde no hay nada, ahí sí se va a notar, no hay una transparencia. Entonces esto nos sirve en el arrastre de los colores. ¿Ven? Digamos, estoy arrastrando desde el lado y nos va a servir bastante para ir jalando los colores e ir jugando con esa densidad. Pero se va a ir manteniendo el color que teníamos. Esto está pasando porque no hay un control en transparencia ni en todo eso. Ahora, el color strange. Esto va a significar qué tanto va a arrastrar un color. Si hago esto, ven cómo arrastro. Digamos aquí ahorita es el transparente. Estoy arrastrando, pero llega un punto en donde ya llego a tener el color que tengo en pincel, que es más o menos en esta zona de aquí. Acá llego a tener el color del pincel y si ven desde acá no lo tengo. Entonces para esto sirve esto, ¿no? El ir arrastrando. ¿Ven? Al principio sucede. Entonces cuando subimos esto nos va a decir qué tanto vamos a ir arrastrando ese color. Miren, ahí le sube a lo máximo y arrastra bastante, que se demora a llegar en el punto máximo. Entonces esto nos va a servir para hacer las mezclas de una cantidad más baja, va a evitar mucho más arrastre. Esto les va a servir en tener una cantidad baja. Cuando tengamos bordes, esto pasa si nosotros tenemos dos colores, ¿no? Digamos, tienen un color acá y ya tienen otro color en el borde. Entonces, si ustedes se ponen a pintar sobre una zona y tienen un estrés muy alto, a veces va a pasar que ustedes van a ir arrastrando el color de lado y va a irse sobremontando sobre esto. Entonces, si ven ahí, digamos, va arrastrando, ¿ven? A veces me acerco un poco y ya va arrastrando bastante. Si yo lo tengo bajo, ese arrastre no se nota mucho con este pincel, pero va a ser mínimo. Ustedes ven, aquí me acerco un poco y el color se mantiene más que en esta parte de aquí, donde me acerqué un poco. Y aunque yo le subo un poco más, vean, aunque yo alcance un poco más del color, vean, no arrastra tanto. Y eso que estoy cogiendo desde acá no arrastra tanto. Entonces puedo mantener el color de una mejor manera que cuando subo bastante, y digamos yo tomo desde acá y de ahí arrastro, y ustedes ven cómo arrastra más. Miren toda esa línea oscura que me hace, a diferencia de que si tuviera alto, no me va a hacer esa línea oscura, ¿ven? Entonces para esto sirve el color strange, para ir arrastrando ese color e irlo mezclando. Entonces cuando ustedes quieran un pincel con el que están ustedes queriendo hacer cierto tipo de mezcla, pero no quieren que cuando lleguen cerca de otros colores arrastre o puedan ir reemplazando y pintando sobre, digamos tipo óleo, les recomiendo que no tengan un color strange muy alto. De esa manera no van a poder, no van a lograr hacer esto y que les suceda ese tipo de cambios. Ahora, digamos, si ustedes están pintando y quieren que esos colores se mezclan porque están comenzando los colores, está bien tener un color strange alto. O cuando queremos utilizar el blur, ahí funcionan colores strange más altos. Y el blur es una diferencia que con pinceles como este rígidos no se nota, pero vamos a poderlo notar con pinceles con borde suave. Entonces, si obtenemos la opción de blur, cuando nosotros estamos pintando, el borde va a ser muy suave. Y esto es lo que nos va a lograr obtener esos efectos de aerógrafo. Entonces, el blur sirve bastante para este tipo de mezclas, como con aerógrafo. Y esto es lo que utilizo bastante yo en las pieles. Entonces subimos el color strange alto. Entonces esto nos va a hacer que la mezcla sea más alta y podamos lograr unos efectos más bonitos en nuestras pieles o en objetos que necesiten unos bordes muy suavitos. Y este tipo de mezclas nos va a ayudar bastante en esta parte. Entonces, teniendo esto en cuenta, digamos acá tomo este y voy pasando. Ustedes van a ver cómo va acomodando todo esto. Otra cosa, los dos modos, sea sin color mixing o con color mixing, tenemos que utilizar una forma de mezclado en especial. Y esto va como digamos primera parte de cómo ocupo yo mis pinceles. Entonces,
eso creo que lo voy a dejar después para explicarle esto, cómo hacemos la mezcla de los pinceles y qué tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros utilizamos el blur, aquí ustedes van a tener se va a activar una opción extra. Déjenme desactivo acá el color mixing. Listo. Entonces, cuando activemos blur, aquí vamos a tener esta opción extra, que es la intensidad, en donde va a ir arreglando uno. Si ustedes activan esto para arreglar los valores, aquí se va a activar esta partecita de acá, donde ustedes pueden decidir en qué parte. Ese es un slider. Yo siempre recomiendo que lo tengan por automático, es más fácil trabajarlo con eso. Después vamos a tener esta opción de acá, que es una de las más nuevas que agregaron, que es el modo de mezcla. El estándar es lo que viene por defecto con el Clip Studio. Su mezcla es pésima. Para los que les gustaba esa mezcla anterior y han utilizado, es buena. No es tan realista. Cuando ustedes iban utilizando se volvían muy opacos los colores, o a veces perdían mucha saturación con el modo estándar. Después de esto, cuando ustedes agreguen, hay uno que se llama perceptual. Entonces este es el mejor modo. Y aquí se va a agregar, y cuando ustedes cambien al perceptual, ya lo vamos a ir viendo, se va a activar esta opción para escoger los niveles. Yo les recomiendo entre este y este, son los muy buenos para trabajar con las mezclas de color, donde va a ir haciendo una corrección del brillo para que sea una mezcla más exacta y no tan desaturada. Entonces, digamos, nosotros tenemos aquí nuestra ventanita, ¿no es cierto? Entonces, si vamos acá en Ink y aquí activamos Color Mixing, si es ahorita está con el blender de... Aquí le sale como Running Color, pero en sí es el blur, ¿no? Y acá tenemos el de Blend, Running, y acá vamos a tener el Smear. Que bueno, en cada uno es medio diferente. Ustedes se dan cuenta de que en Smear la densidad se desactiva porque el Smear va a trabajar con la opacidad. Digamos que es una mezcla entre pinceles normales con mezcla. Puede servir para ciertas cosas, sobre todo cuando están pintando capa sobre capa, pero es medio complicado usarlo. Así que vamos a mantenerlo solo con estos dos, que es lo que yo más uso en mi manera. Entonces acá ustedes van a tener el modo y aquí está, ¿no? Perceptual. Cuando activamos aquí tenemos la corrección del color. Siempre ponerle una alta y en esta o vamos a tener una buena mezcla de colores. En estos dos también es verdad que va a haber una mayor saturación, mayor color. Esto cuando ustedes trabajen con colores donde ustedes no quieran que haya mucha variación, se pierda mucho la opacidad, les recomendaría este acá. El de arriba no tanto, el más alto. Porque lo que va a pasar es que si no tienes un buen computador va a empezar a dar problemas. Así que el Medium para mí creo que es el mejor. Estás con muchos problemas, la segunda opción. Y listo. Entonces esto, como les decía, va más con el valor del pincel, ¿no? Va a haber una mezcla diferente. No se van a hacer tan opacos. Y listo. Esta es una opción que tiene tanto Krita y tenían Photoshop desde el inicio. Digamos, Krita tiene por defecto un comportamiento de los pinceles de manera perceptual. Esto ustedes lo pueden configurar solo en la opción del programa y no en cada pincel. Aquí podemos configurarlo en cada pincel. En Krita y en Photoshop ya lo vienen por defecto para todo su manejo de colores. Acá no. Así que cada vez que hagamos un pincel vamos a tener que ir acomodando esta parte. Entonces esto es lo básico en respecto a una de las pestañas donde vamos a tener que ir tocando bastante. Otra cosa es aquí, ustedes van a ver que tenemos cuadritos. Estos son cuadritos configurables, que si ustedes tienen aquí esta opción, digamos, yo tengo cada cuadrito en diferentes niveles. Digamos, cuando está al tope 100, cuando está acá 75, cuando está en el medio 50, acá 25 y el último es un 5% o algo así era. Y esto es un 10%. Y esto lo podemos ir cambiando al ustedes dar clic derecho sobre esta barrita. Aquí podemos cambiarle de una manera en que nos muestre en slider esta barra normal de siempre, o si queremos tener algo definido como indicador. El indicador, si nos vamos a opciones del indicador, acá va a poder abrirse esto. Entonces esto es cambiable y modificable dependiendo lo que ustedes vayan queriendo y necesitando para su trabajo con el pincel. Entonces esta es la primera parte, ¿no? En donde ya tenemos toda esta parte de la pintura.
y todo esto que hay que ir entendiendo. Entonces, este es el primer punto. Es uno de los puntos que vamos a utilizar bastante por el control de la opacidad y por la mezcla de colores, ¿no? También el otro, la forma de mezcla para los que les guste, bueno, no para que les guste tanto, sino cuando nos toca utilizar, ya que los modos de mezcla lo vamos a tener que sí o sí aprender a usar para ciertos tipos de situaciones y ciertos tipos de efectos en un futuro. Entonces, pues vamos a ver otro de los siguientes más importantes, que es el tamaño del pincel. Y aquí lo único que vamos a tener en el Clip Studio es el tamaño en sí, que también lo podemos hacer por indicador o por slider. Yo lo tengo por indicador para ciertos tipos de colores y aquí solo vamos a estar cambiando el tamaño de la brocha. Lo que a veces yo tengo aquí con las letras A y D para cambiar esta parte como si fuera slider. Y cuando esto un color rápido y llega rápido, a veces doy clic en el más alto o a veces en el más bajo. Estos también son configurables como necesitemos. Y de ahí vamos a tener uno que aquí que dice el último punto del pincel, lo más final sea un píxel. Es que por más que ustedes intenten hacer pequeños, siempre va a ser un pincel lo más básico cuando tendríamos activada esta casilla. Y ahí tenemos esta otra casilla que es muy buena, que dice tamaño específico con pantalla. ¿Qué va a pasar? Digamos, si yo pongo este pincel este tamaño, por más que yo aleje la pantalla, ustedes van a ver que el pincel se va haciendo más pequeño de acuerdo a que tanto aleje. Si acerca, se va haciendo más grande. Cuando activamos esta opción, lo que va a pasar es que el pincel va a estar relacionado con tu pantalla y no con el lienzo. Entonces, ustedes ven, ahorita va a salir de este tamaño para que se note más. Si yo empiezo a alejar el zoom, ustedes van a ver que el tamaño del pincel no cambia. Esto nos puede servir bastante en situaciones donde nosotros tengamos que hacer cosas muy grandes para ir pintando, digamos, un ejemplo en lienzos grandes. Tengamos que ir pintando escenarios. Porque si ustedes tienen, digamos, sin esto de específico, ustedes van a tener un pincel muy pequeñito y les va a tocar hacer sumamente grande y puede dar lajeos. Digamos que este pincel está hecho para que no dé tanto lag, pero puede darle lajeos con ciertos pinceles. Entonces ahí ustedes pueden ir utilizando esto. Esto también sirve más cuando estamos ocupando pinceles que tengan alguna textura o algún efecto. Digamos, yo acá tengo estos pinceles tipo agua, que digamos, este es el tamaño máximo que hago con el pincel. Si yo quisiera hacerlo más pequeño, ven, no puedo porque sigue manteniendo. Entonces, si yo quisiera hacer esto más grande, activamos esta opción. Ustedes van a ver que ahí sí tengo un pincel que puede ir haciendo esto. Y ya puede ir jugando para efectos o lo que sea. Entonces, en vez de estar controlando el tamaño del pincel, controlo el tamaño del lienzo para ir poniendo este pincel con sus efectos. Entonces, esto nos va a servir bastante con los pinceles para ir haciendo esto. Pero puede ser que cuando estemos dibujando, haciendo detalles, nos dé problemas del rato que tenemos que acercar y se nos va a ir manteniendo el tamaño del pincel. Entonces, esto es este punto. Es muy bueno para irlo controlando y nos va a ayudar bastante en ciertas circunstancias. Lo básico. Igual, aquí ustedes van a ver que tenemos la opción para controlar la presión, que después nos vamos a ir viendo, ya que este es un estudio un poquito más profundo. Lo mismo que los otros, podemos ir controlando, podemos hacer el indicador y este no tiene nada más allá que controlar esa parte. Muy bien, ahora vamos a ver otro de los siguientes más importantes y esto va relacionado con la punta del pincel, el tip. Ok, en el tip lo que vamos a controlar es en sí la forma, la punta. Características van relacionadas con la punta. Antes, acá en el link, era todo lo que va relacionado con la pintura, con la tinta. Esta vez va a ser con la punta, con la formita que tenemos, no sea circular, no sea un material. Vamos a controlar aquí. Y aquí vamos a encontrar esto, la dureza del pincel. Esto siempre va a estar activo siempre y cuando utilicemos círculo. Cuando no usemos círculo va a desaparecer. Como en este pincel que no tiene un círculo, si yo me voy a Brush Tip, ustedes van a ver que la dureza no está activada. Ok. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Entonces,
Esto es una de las características, la dureza. ¿Y qué es la dureza? Se va relacionado con el borde de nuestro pincel. Entonces vamos a ver un pincel como este, que sí tiene la dureza. Entonces con una dureza alta va a ser duro los bordes. Con una dureza baja va a ser suave los bordes. ¿Ven? Esta es la característica de la dureza. Y esto nos va a servir bastante para ir haciendo ciertos trabajos y ciertos tipos de borde, así que vamos a ir pudiendo controlar si es una dureza media, como esto, que a veces es una dureza media, es buena usarla para los bocetos, porque en lápices no se nota mucho, pero ayuda bastante a superponer los colores o hacer unos efectos más suavitos en el pincel, a diferencia de la parte de más duro, ¿no? Que a veces lo que va a hacer es que va a dejar un borde muy duro en el pincel, porque ya vamos a ver, hay una característica que hace que este borde de aquí sea más duro, más suave. Pero generalmente a veces para que esa característica que tenemos ahí en ciertos pinceles, sobre todo los de boceto, les voy a decir cuál es la característica. Es la que es el anti-aliasing. Entonces a veces uno se le baja bastante el anti-aliasing. Digamos aquí le bajé bastante. Y ustedes van a ver que se nota más. Pero si esto nosotros tenemos de esta manera y de ahí activamos una dureza media, cuando estamos pintando ese anti-aliasing bajo no se va a notar. Pero ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que el rendimiento del pincel sea muchísimo más alto. Entonces con esto yo puedo hacer el pincel más grande y tener un rendimiento mejor. Vamos a ver, estoy pasando y de una manera muy suave estoy logrando obtener el color. Entonces el anti-aliasing también va a hacer que a veces los pinceles de un tamaño más alto tengan ese defecto, ¿no? De irse haciendo más lentos porque tiene que ir controlando el borde del mismo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una de las opciones dentro del lápiz, del pincel, que sería esto, ¿no? La dureza del pincel. Ahora vamos a tener el tinkless, que esto en sí es la deformación en el ancho del pincel. Entonces digamos yo tengo un círculo. Entonces si yo lo voy agregando esto, el tinkless, lo que va a hacer es que se vaya haciendo más delgado. Entonces nos vamos a brush tip y aquí yo si lo voy bajando se va haciendo más delgado, ¿ven? Y tengo esta forma ahora de lápiz recto y así. Entonces esto nos va ayudando. Esto a veces cuando queremos modificar alguna textura o algo. Y ahora esto también puede ser configurable con la presión. Si yo presiono más suave va a ser más delgado. Si presiono más duro va a ser más grueso. O ya depende cómo vayamos haciendo la configuración en nuestro presión, ¿no? En nuestra curva de presión. Ahora de ahí vamos a tener dentro de esto otra opción acá. Que van a ver ustedes la dirección. Esto es la dirección en que va a afectar el tinkless, ¿no? Digamos, ahorita si yo lo hiciera, lo que va a hacer es que se va a hacer pequeño a lo ancho. Pero si lo utilizamos, cambiamos a vertical, es que le va a hacer de lo alto. Entonces, digamos, si yo lo pongo acá, ustedes ven, ahí tengo el círculo. Se lo grandecito. Si yo lo voy bajando, ahora el tinkless, ustedes van a ver que se va a hacer a lo alto, ¿ven? Entonces, para eso nos serviría la dirección del tinkless y listo. El ángulo es la posición del pincel, entonces es básico. Hay pinceles que tienen ciertas formas y ustedes si van modificando el ángulo va a ir girando el pincel. No es nada complicado de entenderlo, también lo podemos activar por presión. Acá podemos darle opciones. En estas opciones también no solo la presión, también hay como activar la opción que dependiendo ustedes cómo giren su lápiz vaya el ángulo también modificándose. Esto de los flip del horizontal o vertical es una configuración que cuando creo que está activado ángulo se puede activar o con ciertos pinceles nomás se activan. Pero en verdad es una opción nueva que no la he ocupado, así que no sabría decirles exactamente qué beneficio da. Solo sé que les va a voltear horizontal o vertical el pincel, dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo. Ya vamos a ir viendo los tipos de configuraciones que tenemos. Y listo. Entonces, esta es una de las partes, ¿no? El ángulo y esto, ¿no? Ahora vamos a ver otra cosa que esto es la segunda más importante. Bueno, no lo segundo tanto, pero es una de las opciones más importantes seguidas con opacidad
dureza, y de ahí viene la densidad de la punta, ¿no? La densidad de la brocha. Esto es muy similar a la dureza. ¿Por qué? Porque digamos un ejemplo, vamos a poner en este pincel la dureza a lo máximo y vamos a ir viendo cómo se comporta. Entonces digamos yo voy a trazar esta forma, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a hacer es que en la densidad de la brocha, bueno, aquí tenía activada la presión, déjenme desactivo la presión en esto de la densidad. No tenía por suerte. Ya. Listo, eso es mejor que no tenga. Entonces digamos, esto tenemos esta parte. Si yo bajo acá, algo que ustedes van a ver es que no cambia mucho. Seguimos teniendo, ustedes van a decir no cambió nada. Sí cambia. Y es en esta zona de acá. Aquí. Justo en el inicio. Si ustedes se dan cuenta, ahorita que tengo la densidad baja, aquí es bajo la mezcla. En el borde del inicio es bajo. Se empieza a acumular al centro bien. Pero si ustedes se dan cuenta acá, cuando no tenía, esto era normal, era recto. Entonces, si hago esto, ustedes van a ver que el inicio de la punta es acá. Entonces, digamos que este tiene la característica como la dureza, pero al inicio y en la dirección que vayan. Entonces, si ustedes empiezan a hacer en esta forma, desde donde arranca hacia el centro, van a obtener esa suavidad. Esto nos va a funcionar con pinceles que tienen forma. Digamos, aquí tengo este con la densidad en alto. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si le bajo la densidad? Se va a ir haciendo más suave el pincel. Entonces, esto funciona con los pinceles de brocha, ¿ven? Aparte también que no solo es la densidad, también hace un poco del trabajo de la opacidad, así que digamos que tiene la mezcla casi de los dos. Pero lo que va trabajando es qué tan intensa es la punta, no tanto el color, sino la punta. Esto funciona bastante cuando ustedes quieran modificar cómo mezcle un color. Si ustedes están queriendo que mezcle suave o rápido, cuando ustedes tienen activado el blending mode, digamos el color mixing, y nos vamos a acá. Digamos, cuando ustedes tienen suave, miren, ahí va a ir haciendo unas mezclas, bueno, más suaves entre los dos por el color mixing. Y si van a ver que va a irse superponiendo como si hubiera una transparencia y una opacidad. Entonces, si yo voy subiendo esto, ustedes van a ir viendo que eso se va desligando y no va mezclando. Y aquí van a ver que este ahora empieza a mezclar más duro que lo que mezclaba acá más suave. Entonces esto les va a ayudar bastante. Es más con la forma de la brocha que en sí con el color en sí. Porque esto les va a funcionar cuando están arrastrando el transparente. Y también va a funcionar cuando ustedes quieren hacer un pincel de mezcla. En donde lo único que vamos a hacer en los pinceles de mezcla por lo general es que nosotros vamos a bajar la cantidad de pintura a 0. Y el Amount Paint, entonces los dos, entonces no va a haber pintura, pero cuando ustedes acerquen hacia el pincel, ustedes van a ver cómo empieza a arrastrar los colores y hacer una mezcla. Así se hacen pinceles de mezcla. Si ven, no pinto con nada, por más que escoja un color, no voy a irlo mezclando, sino voy a ir arrastrando, es porque tengo las dos tanto en bajo. Puedo jugar con cuánto estire el color para que la mezcla sea mejor. Digamos, aquí entre estos dos colores puedo ir mezclando y arrastrando por el color strange, ¿no? Dependiendo cómo baje y cómo haga esta partecita. Puedo subir un punto acá, pero lo malo es que va a ir tomando los colores. Bueno, si pongo acá, si ven en el blanco, en el transparente, sí va a aparecer. Pero si lo hago sobre el color, tengo que presionar mucho para que haga un cambiecito. Así que nos puede servir cuando queremos darle algunos toquecitos, algunas mezclas dentro de lo que estamos coloreando y la mezcla sea mejor. Podemos ponerle unos puntitos más arriba en el color, la densidad, o ponerle en 0. Entonces lo que aquí nos va a ayudar es en cómo tengamos la densidad, cómo ir mezclando estos colores. Digamos, ahí bajé la densidad. No se nota tanto, pero para mí tengo que hacer una presión un poquito más fuerte y va siendo más cómoda. Y ahorita ya, por más que presione suavito, ya no me va a hacer como antes estas mezclas rarazas de acá, sino va a ser una mezcla más homogénea. Gracias a que fui controlando la densidad de la brocha. Entonces puedo tener unas mezclas más suaves que lo que teníamos de acá arriba. ¿Vieron?
Aquí intenté hacer pasar, pero me da unas mezclas muy duras. Acá es más fácil. ¿Qué puedo ir haciendo eso? Gracias a que fui bajando el, el borde. Digamos, ahorita lo bajé bastante, así que la mezcla es muy suavita. Este es para dar unos detalles muy, muy suavitos o limpieza en los bordes de nuestros dibujos. Y listo, ¿no? También podemos activarlo por presión y vamos a ir teniendo. Entonces, es verdad que parecen, cuando ustedes los utilizan en el Clip Studio, parecen muy similares, pero en verdad no lo son tanto, no lo son para nada tanto estos pinceles, estas opciones, y en ciertas formas donde nosotros podemos ir controlando para ir obteniendo mejores efectos. Y esto es lo que hace que el Clip Studio, la configuración de los pinceles, sea muy avanzada comparada con otros programas, porque tenemos opciones que a la primera parecen muy similares, como la densidad, con la dureza y la opacidad. En muchos pinceles, cuando no tenemos activado el mixing, la dureza con un pincel circular, a veces el brush density con la opacidad son sumamente similares. Cuando lo vamos bajando a veces no se encuentran muchas diferencias, pero cuando vamos avanzando vamos a ver que para ciertas mezclas, para ciertas cosas, configuraciones dentro de los pinceles, modificar una o la otra va a ser fundamental, sobre todo cuando tenemos mixing o tenemos modos de fusión, nos va a ayudar bastante. Esto de acá que dice ajustar al gap. El gap aquí en el programa es qué tantas veces se repite cuando nosotros tracemos la línea, qué tantas veces se va a repetir el pincel. Entonces esto lo vamos a ver en Stroke, pero lo que va a decir es que se va a ajustar la densidad al gap. Entonces si nosotros tenemos un gap bien cerrado, la densidad va a ser alta. Si tenemos un gap muy abierto, la densidad va a ser más baja. De esa manera funciona. Entonces con pinceles que nosotros tenemos de un gap alto, vamos a tener una mezcla, si utilizáramos ese pincel para blending, una mezcla más suavita, más homogénea. Entonces esto tenemos en esta parte. Ahora vamos a ver otras opciones de una manera rápida, que son estas de acá y son más sencillas y no se los toca mucho. Uno es el Spray Effect. Cuando tenemos el Spray Effect es que esto va a trabajar en partículas. En vez de manejarlos todo repitiendo en una línea, si yo doy así, lo que está haciendo es que va a repetir aquí el pincel varias veces, sobremontándonos uno al lado del otro. Y como lo hace es que lo que va a hacer el pincel es que si ustedes tienen aquí este color, déjenme, subamos la opacidad. Ok. Si nosotros vamos teniendo esto, cuando vaya repitiendo es que tan cerca estará repitiendo, ¿no es cierto? Va a ser una línea más gruesa. Entonces lo que hace partículas es que en vez de repetirlo en línea consecutiva siguiendo la dirección de otro lápiz, lo va a esparcir por todo lado. Entonces para eso sirve el esparcir, ¿no? El spray. Entre más pequeño sea el tamaño de las partículas, aquí vamos a ver configuraciones con el spray. Aquí va a ser el tamaño de las partículas, que va a ser el tamaño, ¿no?, de nuestra forma, cómo se va a repetir. Tenemos también un modo de presión, o lo podemos configurar de nuestra manera. Y aquí esto de brush size es que esté relacionado con el tamaño de la brocha. Entonces todas las configuraciones que estén en el tamaño de la brocha se van a aplicar a la partícula. Es decir, que si presionamos suavito, puede hacerse partículas más grandes. Si presionamos más duro, cuando presionamos suavito, partículas más pequeñas. Si las presionamos más duro, partículas más grandes. La densidad de las partículas, lo mismo, quiere decir qué tan cerca estén la una de la otra y todo eso, ¿no? El spray deviation es qué tan al azar va a ser lo que va a soltar el spray. Y la dirección de las partículas es más o menos para decidir si se van siguiendo tu línea o son muy al azar. Aquí no puede ir modificándolo, sino que sean más al azar o vayan siguiendo más la línea. Entonces, digamos, si ustedes comienzan en un punto A a un punto B, les puede dar ese problema. Entonces, ya vamos a ir viendo más o menos cómo se comportan estas opciones. Entonces, vamos a ir, activemos acá y nos vamos a ir a partículas o spray effect. Entonces, vamos a activar el spray. Entonces vamos a ver que ahora cómo se repiten. Si ven dentro de la línea cómo se me repite este pincel. Entonces estoy con pincel más pequeño. Si lo hago más grande, ustedes van a ver, ¿ven? Todo, pero va siguiendo esto. Ahora si yo subo la dirección de estas partículas, bueno, en este pincel no se siente tanta diferencia. Aunque si nosotros agrandamos más,
se va a notar más eso, ¿ven? Ahí se va a notar cómo se mueven más las partículas y esto es más o menos la dirección. Esto nos va a funcionar más con formas precisas. Y esto, digamos, ustedes tienen hojas. Esto les va a servir bastante para que las hojas no salgan en la misma forma. Digamos, aquí no se nota tanto porque el pincel es un triangular, así que no se va a notar mucho la desviación de las partículas. Vamos a subir un poco más las partículas. Entonces, digamos, ustedes van a ver ahí que se mantienen de la misma forma. Si yo voy jugando, ven ahí las partículas se van haciendo más al azar, se van ubicando en otra posición. Esto es preferible activarlo por presión, pero sirve bastante. Tenemos aquí, ahora si yo lo activo junto a la presión, va a pasar esto, no se va a notar tanto porque está relacionado a mi pincel. Esto generalmente cuando ustedes quieren hacer un pincel algo especial, ¿no? Puede ir funcionando. Aquí a veces los pinceles de lápiz que tienen esa textura funcionan bastante con esto. Activado la partícula más la presión, les puede ir dando una buena opción. Esto ya depende muchísimo su tipo de pincel, la dirección de la partícula. A veces se notan, otras veces no se notan muy bien, pero les puede ir ayudando bastante, y sobre todo en pinceles con efectos, ¿no? Para flora, fauna, tipo de cosas. Esta opción es muy buena para irlo controlando. Ahí. De aquí tenemos el gap, que lo tenemos en stroke. Entonces es lo que les decía, la repetición de veces. Ustedes ahí pueden notar cómo está sobremontado, ¿eh? Mi pincel cómo está sobremontado. Esto estoy con un gap de 10, pero digamos que yo le bajo este gap a un 5. Y ahora lo va a pasar. Ustedes van a ver que ahora la repetición es mucho menor. Vean la diferencia entre arriba y el de abajo. ¿Qué pasa si esto lo pongo en 1? Entonces cuando yo pase, ustedes van a ver que va a ser nula. Esto va a afectar muchísimo al rendimiento del pincel y a la forma de la mezcla. Cuando tenemos un gap más alto, es más fácil lograr hacer mezclas. Yo les recomiendo que lo máximo sea un 10. Entonces las mezclas, cuando ustedes estén haciendo de manera manual, sin blending mode, va a ser más fácil lograr mezclar los colores, porque entre ellos va a haber una transparencia, se va a notar más el color de atrás, el color de frente, y vamos a poder ir obteniendo una mejor mezcla. El gap también, cuando está aquí en Fixed, ustedes lo pueden activar por presión para que lo vaya haciendo. Funciona bastante bien de ciertas maneras, pero de ahí nosotros tenemos unos normales, ¿no? El white, que es como algo más similar, en vez de configurarlo uno mismo, lo configura de diferente manera, ¿no? Digamos, este es del white, debemos de tener el normal, lo pega más, y debemos tener el narrow, que es ya totalmente pegados. Si nosotros queremos tener un control o no sabemos cuántos puntos ponerlos, yo le recomiendo vaya modificándole entre ellos. Ahora el Continuous Spiraling, esto de acá va a servirnos bastante con formas. Cuando nosotros queremos trabajar ciertas formas, digamos aquí no se ve esto, es porque está con un pincel circular, pero de un pincel que tenga forma, vamos a tener activado. Ustedes ven acá, yo sí tengo activado. Aquí el Continuous Spiraling es cuando nosotros estemos soltando qué tanto va a ser el esparcir el pincel. Es muy difícil notarlo a simple vista esto. Consume cierto... bastante recursos. Esto sirve más cuando tienen una textura, va a ser más continuo y se va a notar mejor. Yo les recomiendo desactivarlo en pinceles que no tengan texturas. Y ahí tenemos lo que es el ribbon, que ustedes ven, si yo lo activo, miren, ahora vuelve a mi pincel en repetirle de manera secuencial y continua la forma. Algo interesante es que lo va deformando. Si ustedes ven, yo lo giro, lo va deformando, no mantiene la misma forma. Entonces esto es lo bueno de esto de acá. Y aquí tenemos diferentes formas de mezcla. Digamos, si ustedes dan cuenta, comienza siempre aquí en el inicio del mismo comienza del tamaño normal y de ahí termina en esa punta. Pero al cambiar entre el uno al otro puede haber cierta variación. Entonces esto nosotros podemos ir cambiando cómo se vaya mezclando. Aquí vamos a tener diferentes formas, que en verdad en ciertas formas no se notan como en esta, pero esta es la manera en cómo va a ir repitiendo. Entonces tenemos el repeat, tenemos el reversa
¿Qué quiere decir el repeat? Es que si nosotros tenemos la forma, vamos a quitar esto del ribbon un ratito. Ahora vamos a entender, el repeat es que si tenemos un punto A dentro de nuestra forma, digamos esta es nuestra forma, y de ahí tenemos un punto B, ¿no es cierto? Este es el inicio y este es el final, entonces A es inicio y B es final. En el repeat es que siempre va a comenzar A y B, pero en el siguiente, que es el reverse, lo que va a hacer es que va a ir de A a B, de ahí cuando termina de hacer la forma va a ir de B a A. Esa es una opción. De ahí tenemos el don't no repeat. Es que en ciertos métodos no se va a ver lo mismo. Este es cuando vos tienes diferentes puntas. Tenemos más puntas. No te va a repetir. Así que es un poco complicado, ¿no? Entenderlo. Si ven ustedes, activo este y de ahí con el repeat. Se ven muy similares. Hasta ahora yo no he entendido bien cuál es la diferencia de poderlas encontrar en uno y el otro. De ahí tendremos el random, es que va a hacer al azar la unión entre inicio A e inicio B, lo va a hacer al azar. En este caso, como es el mismo pincel y las formas es lo mismo, así que ustedes no van a encontrar mucha diferencia entre el uno y el otro. De ahí tenemos el repetir una sola vez, el de random cycle, que si ven ahorita hice con random cycle, no pasó nada. Aquí está el repetir una sola vez y ven, por más que yo pase el pincel, solo lo va a hacer una vez. Esto sirve cuando queremos poner un solo patrón y darle alguna forma, si ven. Pero de ahí cuando termine de hacer la forma, ya no vuelve a repetir. Entonces, digamos, esto les puede servir si ustedes quieren poner un logo o una firma. Y de ahí que vaya teniendo una forma según cómo vayan dirigiendo ustedes el pincel. Les puede servir bastante para eso. Si quieren irle dando una forma y no quede recto, ¿no? Entonces pueden irle jugando con la forma que tiene. Entonces pueden irle haciendo esto. Un solo ciclo, la misma idea que one repeat. Así que tampoco entiendo muy bien en dónde podemos aplicar el uno y el otro. Y de ahí tenemos otro que es bueno, aquí vamos a ir retirando estas partecitas de acá. Vamos a retirar ribbon. Ya. Debemos de tener aquí este de correr la velocidad según la entrada. Este es para que se controle con la presión que tenemos. Entonces, cuando haces un cambio de velocidad, ¿no? Con la herramienta, entonces lo que va a ayudar esto es a que va a corregir los valores y los va a mantener de la mejor forma para que no haya unos trazos raros o feos. Esto le recomiendo con todos los pinceles siempre tenerlo activado. Va a corregir muchos errores en los pinceles. Y ahí tenemos esta opción de acá, que es el blend, la punta con la oscuridad, o sea, con lo más oscuro. Entonces lo que va a ir haciendo esto es que si nosotros tenemos un pincel oscuro, lo va a ir mezclando con el fondo. Es medio un poco difícil de entenderlo. Para los que utilizan Photoshop lo van a entender más el comportamiento que tienen esos pinceles, montando el uno sobre el otro. Entonces va a ser más fácil hacer mezclas. Así que, ¿qué va a pasar? Vamos a activarlo. Bueno, voy a desactivarlo primero. Entonces vamos a utilizar otro tipo de pincel. Vamos a ocupar este. Entonces yo pinto de esta manera y debo utilizar otro color. Este es, no saben qué, primerito repitamos el mismo elemento. Voy a seleccionar esto, va a ser una copia y lo vamos a mover acá al ladito para tener el mismo elemento y se entienda. Unamos esto y listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo otro color y ahora paso encima, ustedes van a ver que hay este tipo de forma de mezcla. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si yo hago en el stroke y lo activo? Y ahora voy a pasar el pincel ahora sobre este. Ustedes van a ver la diferencia. Miren, me va a respetar, va a analizar cuál es el que tiene más oscuridad y va a mantenerlo a ese. Entonces, eso es lo que va a mezclar. Entonces, si el de atrás tiene más densidad cuando yo pase, ven que no lo va a eliminar tanto. Miren estos espacios de acá como respeta y no se reemplaza tanto. A diferencia de acá que en este lado sí lo reemplazó porque estaba más bajito. Y al superponerlo se va a ir reemplazando. Esto es muy bueno cuando queremos hacer overpainting sobre grises.
en la misma capa, o para cualquier tipo de ir agregando más colores sobre él cuando no queremos utilizar la mezcla de color. Si nosotros tenemos activado el mixing, vamos a ir acá Ink y van a activar el color mixing y nos vamos a stroke. Ustedes van a ver que la opción desaparece. Entonces esto nos va a servir algo muy similar con el mixing, pero para trabajarlo como si fuera Photoshop, ¿no? Entonces esto nos sirve bastante, va a hacer que el pincel se vuelva más transparente en ciertas situaciones, así que tengan cuidado con eso. Sobre todo cuando tienen colores muy oscuros atrás, se va a volver más transparente el color. Entonces esto es en este lado de lo que es el stroke, ¿no? Y vamos a tener textura, básico y sencillo. Aquí vamos a darle una textura al pincel, donde va a estar dentro, ¿no? Si ustedes pintan, ustedes van a ver que este no tiene ninguna textura, pero acá le podemos ir dando una textura. Entonces dentro de textura lo mismo, vamos a tener la densidad de la textura, que también puede ser controlado. Ya sabemos más o menos cómo funciona la densidad y cómo se va haciendo más transparente o más intenso. Podemos invertir la textura para que lo que era antes alfas se vuelvan ahora normales, ¿no? Y de ahí enfatizar la densidad es que va a priorizar la densidad a la textura. Digamos, lo que va a hacer es que va a ser como si fueran dos capas, ¿verdad? Va a tener una capa donde está la textura y de ahí una capa donde tenemos el color. Entonces, cuando nosotros tenemos una textura que ya la vamos a ir viendo, digamos, voy a irlo agregando acá, vamos a agregar esta textura. Entonces, si nosotros solo tenemos la textura, cuando yo pase, ustedes van a ver que también sigue habiendo una cierta variedad de color más la textura. Pero si nosotros enfatizamos la textura, cuando ahora yo pase, vamos a tener este resultado. ¿Ven? Enfatiza más la forma de la textura que el color. Entonces aquí va a ser que la textura se note más que en el otro. Al invertir textura no hay mucha variedad, porque lo único que va a hacer es el cambio de lo que vamos a ir teniendo en la textura. En muchas texturas no se va a notar esa diferencia, pero va a tener. Entonces, como trabaja en uno el otro, va a ser que cuando tengas activado la enfatizar textura, ¿no? El enfatizar textura va a priorizar más esta capa donde está la textura que esta donde está el color. Y vamos a tener otras cosas. Entonces tenemos eso, ¿no? El invertir textura, enfatizar textura. De ahí tenemos el scale over radio, es el tamaño de la textura, no hay otro. La rotación, cómo va a rotar. El brillo, recuerden que va muy relacionado con el valor, qué tan oscuro o qué tan claro sea. Entonces, entre más claro sea, menos visible va a ser. Entre más oscuro sea, más visible va a ser. Y el contraste va a ser entre los oscuros y los claros. ¿Qué tanto contraste es? ¿Qué tanta separación vamos a tener entre ellos? Y de ahí tenemos el modo de textura, cómo va a mezclar esta parte. Entonces, digamos, esto es el normal. Yo sí paso, esto es normal. Pero podemos ir teniendo el multiplicar, que cuando yo siga pasando, bueno, eso no hice con el normal, era de mostrarles cómo funciona con normal. Digamos, en normal, si yo sigo pasando, se va a acumular y se va a ir mezclando. Ustedes ven, se va a ir mezclando. Esto va a depender muchísimo del tipo de textura que tengamos. Que digamos, en este caso yo voy pasando y va pasando lo mismo. Pero si ustedes se van a dar cuenta, aquí se demora un rato en llegar rápido al punto. En este pincel se va a notar de esa forma. De ahí, digamos, si utilizamos extraer, si yo voy pasando, casi es lo mismo, se demora más. Como les digo, esto es muy diferente de pincel a pincel. Con este vamos a ir teniendo diferentes cosas. Sino, el punto es que el pincel lo que va a hacer es que va a hacer diferentes modos para comparar lo que está abajo con lo que ustedes están poniendo de nuevo. El multiplicar va a ir multiplicando, ya saben cómo funciona multiplicar, va a ir sumando las transparencias y todo eso. En sustraer como que va a ir extrayendo, así que no se va a ver tan similar en las texturas. Comparar, como dice compara, aquí en el outline solo va a mantener alrededor, ¿no?, del borde de la línea. Hay un montón de cosas que son medio complicadas yo las haciendo. Y esto ustedes tienen que ir moneando dependiendo de la textura que tengan. A veces desde la creación de la textura, las opacidades que tengan y todo eso, esto va a ser muy diferente cómo se comporte de un pincel a otro. Digamos, acá tenemos en Shade, que ven,
Aquí en cambio en Height tengo que presionar suavito para que vaya saliendo la textura, y de ahí si presiono duro, miren, se comparte. Esta es una buena manera si ustedes quieren hacer que solo los bordes y de ahí cuando estén pintando en el centro no se note tanto, pero de ahí ustedes quieren hacer que en el borde o cuando vamos mezclando colores se vaya viendo diferente, ¿ven? Entonces digamos este es con Height. Me gusta bastante esto, en ciertos pinceles se ve muy bonito, cuando solo queremos hacer digamos tipo de mezclas de óleo, es una bonita manera de irlo haciendo. Entonces de ahí también tenemos el Hard Mix, que ya es una mezcla un poco más fuerte. Esto lo van a notar más cuando vayan superponiendo, digamos un ejemplo, vamos en multiplicar y pongamos este color aquí. Ahora va a tomar otro color y lo paso. Entonces va a ir multiplicando un poco más los colores, eso que no tengo tanto, pero va a irlo manejando de esa manera. Digamos si ahora yo en vez de multiplicar pongo sustraer, vamos a llegar casi al mismo punto en la pintura. Comparar, muy similar. Bueno, aquí vamos a ver que sigue haciendo lo mismo outline, sigue comportándose de la misma manera. Overlay también se va a comportar de la misma manera. Digamos con esta textura no va a haber mucha diferencia. Digamos el aplicar cada uno de estos puntos al... Entonces esto de acá es para agregar a cada uno de los... ¿cómo les explico? Ya, más fácil. Digamos aquí vamos a tener una opción extra. Vamos a borrar esto, no necesito. Y voy a irles explicando esta partecita de acá. Listo, entonces digamos este con textura model tienen que probarlo mucho. En muchas ocasiones va a darles casi lo mismo, así que no hay tanta forma ni tanta idea de qué ir haciendo. Pero aquí tenemos esto de aquí. Esto va a ser la diferencia. Cuando nosotros estamos trazando con textura a lo largo, lo que va a ir haciendo sin tener activado este, que va a calcular desde este punto hasta este punto en toda la repetición. Pero cuando le aplicamos esto es a cada repetición del gap. Si tenemos una acá, tenemos otra, entonces esto va a hacer que lo va a aplicar a cada uno. Entonces esto en ciertas situaciones va a ayudar bastante, sobre todo cuando tenemos pinceles con unas texturas como roca y todo eso y queremos que todo vaya variando y no quede lo mismo. Preferible es activarle este, va a ir variando de una mejor manera, se va a comportar un poco mejor. Hay en otros que no necesitamos, que no nos importa que esté repetido, como en el pincel que mostré antes, ¿no? Con la textura, no me importa que esté tan repetido. Esto es porque es un pincel medio circular. A veces ya cuando tienen pinceles con tip, ahí es donde se va a notar muchísimo esto. Cuando tengamos un pincel cambiado la punta, se va a notar más este cambio en la textura y esto del aplicar el plot. Pero eso es, digamos, cosas básicas a ir teniendo. Y hemos ido analizando cada una de estas partes y listo. Entonces, esto es algo en lo básico de lo que son las puntas, ¿no? Del pincel. No es muy complicado irlo entendiendo en esta parte. Es demorado analizar, después probar y testear cada una de las cosas. Entonces, ahora vamos a tocar la segunda parte, que es algo muy importante. Y es esto de aquí, la presión del pincel. Entonces, aquí vamos a ver con la presión. Es esta cosita de aquí que nos va a ver el comportamiento de la presión. Muy bien, aquí vamos a tener dos puntos. Aquí vamos a tener en la zona de abajo este indicativo, que digamos que aquí si esto fuera una regla, todos estos puntos nos va a decir de 0 a 100. Esto respecto a la presión. 0 es toda aquella medida que está antes de nuestra presión más baja. Digamos un ejemplo, si yo presiono, esto es normal para mí. Entonces, si yo presiono menos de lo normal, eso pasa a ser como un 0. ¿Ya? Y de ahí tenemos el 100%, que es la presión máxima que podamos ejercer nosotros. Ahora el output. Dependiendo que estemos modificando, digamos en este caso podemos estar modificando el tamaño del pincel, la opacidad de la pincel, la densidad de la pincel, es la salida que tiene. Digamos en el tamaño 0 es el valor mínimo que tenemos y 100 es el valor máximo. Digamos que nosotros tenemos el valor máximo en el pincel 5 y acá tenemos 0. Entonces quiere decir que el output va desde 0 a 5. Digamos, podemos tener un 20 y tipo de cosas, igual que la transparencia, ¿no? Digamos que nuestra transparencia máxima es de un 50% en la opacidad, entonces lo mínimo es este. Entonces siempre el 100% es el valor máximo
que tenemos, ¿no? Dado al pincel. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nos quiere decir esta tablita, démosle aquí valores, digamos 0, aquí démosle 25, este démosle 50, este démosle 75 y ahí tenemos de 100. Lo mismo para esto de acá, ¿no? 25, 50, 75 y de ahí 100. ¿Cómo funciona? ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando tenemos esta línea recta, dice que si nosotros hacemos un nivel de presión del 25%, o sea, presionamos de nuestra presión normal un 25%, o sea, de lo que tenemos destinado como presión más alta, no normal, sino la más alta, lo que podemos ejercer, esto de aquí, ¿se ven? Esto es lo más alto. Si yo dice que a esto le ejerzo una presión de 25, vamos a lograr este valor. Si yo presiono una presión de 50 es esto, y si yo presiono algo más 75, un poco más alto, y el 100, bueno, en estos no se nota mucho. Acá era más bajito, este es un 25, un 50, un 75 y un 100. Quiere decir esto. Entonces estas son las salidas. Entonces la salida es lo que vamos a visualizar dependiendo de lo que estamos teniendo esto. Ahora aquí viene el truco. Nosotros podemos modificar esta curva. Digamos, si yo la modificara de esta forma, ¿qué quiere decir? Miren, ahora, antes para llegar a este punto de acá, digamos, si nosotros bajamos aquí con una línea recta, esto de aquí, este es el... Vamos a acercarlo. Digamos, para llegar a este punto de acá, que si ustedes van a ver corresponde a este punto de aquí, ¿no es cierto? Este se movía hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Antes para llegar a este punto, ¿qué nos tomaba? Esta fuerza, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer más o menos, pongamos que aquí es un 20%. Ahora, para llegar a ese punto, ¿cuánto necesitamos? Un 5%. Entonces, para esto nos sirve la curva. Nosotros podemos irlo controlando para que estos cambios sean diferentes. Nosotros podemos ir modificando en el pincel para tener estos cambios. Ahora podemos tener modificaciones raras, como en el sentido de decir, ok, yo quiero que para llegar rápido a ese nivel me tome más tiempo, pero cuando llego a este punto de 50, yo quiero que no siga alcanzando a velocidad rápida, entonces puedo irlo bajando y después hacer esto. Entonces, ¿qué va a decir? Es que va a llegar rápido a este punto de acá, pero cuando lleguemos a este punto no va a seguir aumentando rápido, sino le va a demorar bastante tiempo, ya que le voy a obligar a que baje un poco de nuevo. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? A que en la zona media de aquí va a ser más demorado que llegue al color máximo. Después tendremos que presionar bastante, ¿no? Ya tener una presión del 75% al 100% para que vuelva a subir hacia acá. Ya no era como antes que iba a ser uniforme, ya no. Entonces esto nos puede ayudar bastante cuando queremos controlar bastante el pincel, que por más que nosotros presionemos a mitad, ¿no? A impulso medio, tampoco nos suba mucho y se mantenga muy estable. Y sea la variación mínima, nos sirve este tipo de curvas. Ahora también hay que entender que estos son los puntos de ancla, ¿no? Estos son anclas. Estas también podemos modificarlo. Yo le puedo bajar esta ancla hasta acá. Entonces quiere decir que yo por más que presione el 100% nunca voy a tener la salida del 100%. Igual que acá yo le puedo subir esto y quiere decir que por más suavito que yo se ponga nunca va a llegar al 0, sino se va a mantener en uno más bajo. Puedes moverle este de aquí solo en este lateral y este de acá solo en este lateral. Entonces de esta manera funciona todas las presiones dentro. Las salidas, lo que corresponde, puede ser tamaño, puede ser opacidad, puede ser densidad, cualquier cosa en donde nosotros podamos aplicar la densidad, la curva. Entonces ustedes aquí van a tener, este es el de dinámicas. Entonces, como iba diciendo, estas son las dinámicas dentro del pincel. Aquí ven, tengo activada la presión. Entonces se me va a activar esto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ustedes van a ver que aquí tenemos el control, como decía, pero acá también tenemos el valor mínimo del pincel y el valor máximo. El valor máximo, lo malo es que aquí no podemos controlarlo en esta pestaña de acá, pero sí podemos controlar el valor mínimo. Si nosotros queremos controlar el valor máximo, tenemos que venir acá. Entonces, nosotros quiere decir que el mínimo valor es el punto mínimo en donde comienza. En este caso es 0 y esto es 100. Entonces, si nosotros vamos moviendo esto de acá, va a hacerse 20, 30 y así sucesivamente. Podemos escoger, que sería lo mismo que modificar este punto.
Entonces eso hay que ir entendiendo. Podemos modificarlo acá, podemos modificarle como nosotros queramos, pero va esto. Este es monótono, no podemos hacer cambios. No podemos hacer cambios más precisos que acá. Entonces aquí a veces uno, para tener una buena presión, una buena constancia, a veces yo le comienzo desde 5, todos los pinceles. A veces no me gusta que queden en blanco, porque a veces, dependiendo del tipo de persona, yo presiono muy suave. Y a veces yo presiono demasiado suave y no me pinta. Así que prefiero que siempre comience en 5. De ahí aquí a veces, dependiendo del pincel, lo modifico más arriba, más abajo, para alterar este rango del 5. Yo lo controlo así. De ahí tenemos tilt, el ángulo del pincel. Listo, esto no es nada más. Si ustedes activan tilt, va a ver que ustedes como giren y todo eso, el pincel va a irse modificando. Entonces van a tener también un rango mínimo, un rango máximo en este lado. Y de ahí que ustedes van a tener aquí las opciones del tilt, que es muy similar aquí, salida. Ustedes van a ver aquí el tilt vertical y horizontal, que tanto giremos. Aquí es un poco diferente. En vez de la presión es que tanto inclinemos. En tenerlo horizontal es que lo tengamos recto, ¿no es cierto? Totalmente perpendicular a la tableta. Si lo tenemos vertical es que tan girado. O tenemos, casi todos por lo general tenemos una inclinación. Entonces, si ustedes quieren controlar esto, tenerlo siempre el lápiz en horizontal. Perpendicular les va a ayudar de para ir girando, ahí teniendo en cuenta. Velocidad. Velocidad va a tener los cambios mínimos y máximos. Entre más rápida sea la velocidad, va a tender a los mínimos valores en la presión. Entonces, digamos, ¿a esto a qué refiere? Si ustedes están trazando, digamos, yo trazo así lento, entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad no es muy alta, así que no va a respetar tanto el mínimo. Pero si yo lo hago rápido, lo va a respetar. Digamos, en este caso, este pincel no tiene activada la opción. Pero esto sirve bastante a veces en punta. ¿Qué quiere decir? Si yo hago un trazo, ¿no? Despacito, va a estar grueso. Pero si lo hiciera muy rápido y suave, se va a ver así. Si tendríamos activado la velocidad. Entonces vamos a irla activando acá. Entonces vamos a ponerlo acá y también vamos a poner la velocidad. Entonces digamos, si yo presiono suave, vamos a tener este cambio. Pero si hago demasiado rápido, ustedes van a ver que el punto de inicio y el punto final, miren, es la variación más rápida y lo va arreglando mejor. Para esto sirve velocidad. Esto yo les recomiendo cuando ustedes quieren hacer pinceles para hacer line art. Si ven que tenga esas dinámicas, cambio cuando hacemos rápido con el pincel, les va a funcionar muchísimo mejor que si nosotros no tuviéramos activada esa opción. Nos vamos a quitarla y ahora yo voy a hacer rápido con el pincel. Ven, digamos, aquí lo que pasa es que yo alcé en cierta parte más, pero ven aquí este cambio feo acá y acá. No es bueno. Cuando ustedes tienen velocidad, va a manejar mejor eso y lo va a controlar y lo va a hacer más uniforme. Entonces, ustedes vieron ahí ese cambio. Ahora voy a activarle velocidad y vamos a ir haciendo lo mismo. Y ustedes van a ver, miren, cómo es más uniforme. Ven, esto sirve bastante cuando tenemos pinceles que necesitamos trabajar rápido con el pincel, mover de un lado al otro rápido. Velocidad va a estar relacionado a eso. Random. Esto quiere decir que dependiendo, ¿no? Si tenemos el tamaño de pincel, va a ser muy random el tamaño, va a randomizar el valor. Aquí podemos controlar el valor de intensidad, igual que la velocidad, ¿no? Qué tan rápido va a ser el cambio en velocidad. Y listo. Eso es lo básico acá. En ciertos pinceles va a servir random, bastante sirve cuando estamos utilizando patrones. Digamos, por ejemplo, están haciendo hojas y ustedes con el random va a girar todo eso y se va a ir volviendo algo interesante el pincel. Así que pueden irlo jugando con él. Digamos, aquí yo puse random y miren lo que pasa, ¿sí ven? Como estoy jugando con el tamaño del pincel, ven, el tamaño random me va a repetir de una manera random. Esto puede servir mucho a ustedes en pinceles que quieran ponerle alguna textura o algo. Podemos controlar ese random. Acá subirlo más y hacerlo más alto. No se nota tanto que el más bajo, ¿no? Entonces, les puede ir funcionando. Esto también depende mucho, tienen que irlo testeando y viendo con su pincel cómo se comporta. Y van a ir encontrando, bueno, aquí vamos a cambiarle. Y este pincel no tenía activado la presión acá. Listo. Entonces, esto es lo que podemos ir haciendo. Estas son las opciones y las dinámicas dentro de los pinceles. Muy bien.
Pues estamos teniendo esta parte. Ahora vamos a tocar mis pinceles. Voy a explicarles más o menos los pinceles básicos que hago con ellos. 1. Mi pincel de lápiz, que es el de Concept. Tiene ahorita unas modificaciones de este pincel en la textura. Es para darme este efecto. Quería que se parezca un poquito más al lápiz. Antes no se veía tanto como lápiz. Para los que tienen este pincel tiene una modificación. Ahora, algo que les voy a decir de los pinceles. Yo voy a estar dándole como las recompensas para los suscriptores de YouTube. Pero estos pinceles siempre van a estarse actualizando. Digamos, yo después encuentro algo diferente en el pincel. Haré una actualización. Para los que les guste la actualización, lo agreguen o lo pongan con un pincel nuevo, y para los que no les guste esa actualización pueden mantenerse con los pinceles anteriores. Entonces yo voy a estar subiendo actualizaciones y siempre vamos a tener versión 1, versión 2, versión 3 del mismo pincel, pero van a recordar que es el mismo, o sea, va a servir para la misma idea, solo que yo los voy modificando dependiendo cómo yo quiero ir haciendo. Entonces vamos a tener el pincel de lápiz. Este pincel tiene una partícula y tiene una repetición baja que me sirve para dos cosas. Entonces este pincel me va a servir para iniciar los bocetos, pero con una punta pequeña. Entonces siempre tenerlo en bajo. Cuando este está muy grande se va a hacer lento. Aquí digamos no está tan lento, es también porque el lienzo no es muy grande. Pero ustedes van a ver que va haciendo este tipo de manchitas y lo va controlando de esta forma. Entonces digamos este tipo de cosas. Ustedes van a ver que acá en este pincel yo tengo la textura, está configurada al máximo, está configurada con presión y está con multiplicar y que esté a cada uno de nuestros puntitos en la pantalla. Yo puedo desactivar esto de acá, se va a ir viendo similar. Ven, en este pincel no hay mucha diferencia entre el uno y el otro, desactivémoslo. Ahora puedo cambiar esto a un height, entonces se va a ver diferente si ven. Ya no se notaría lo mismo, la textura no se mezcla con este pincel, por la punta no se mezcla de la misma manera. Entonces el G no me sirve, de hard mixing, que puede ser algo más interesante para irlo haciendo. Creo que dejémosle, ve esto, me había olvidado, antes yo creo que tenía activado. Esto pasa, yo antes tenía activado el hard mixing, ahorita me di cuenta que se ha borrado. Y es porque a veces uno va haciendo pruebas con el lápiz. Entonces digamos, y lo que pasa es que nos olvidamos guardar por defecto y a veces se resetean. Entonces aquí yo tengo que guardarlas como defecto. Entonces pongo save, ok, y ahorita esto va a quedar por defecto. Sí, porque antes se parecía un poquito más a tinta, ¿sí ven? Como si estuviera haciendo con un pincel de tinta. Esto es lo que estaba buscando antes yo en este pincel. Entonces este es algo que yo utilizo para jugar con cosas más tradicionales, ¿no? Vamos a comenzar con el pincel de una manera más tradicional, como si fuera un carboncillo. No es tanto, no quiero que sea tanta la apariencia de un lápiz, digamos de un lápiz de grafito normal, sino más este tipo de carboncillo mezclado con un poco de tinta, ¿no? Que tenga este tipo de mezclas más asiático. Esta fue la finalidad. El pincel fue evolucionando, antes era más un lápiz, pero quería darle más carácter. Entonces lo utilizo bastante para este tipo de trabajos que quiero ir haciendo. Puede ser que este también lo utilizo para el final, si yo quiero hacer una línea un poco más de pincelada, ¿no? De esta forma puedo irlo ocupando para ir haciendo el arte final del dibujo. Al principio lo utilizo bastante para hacer los bocetos. Me sirve. Ahora, este pincel cuando tiene una presión muy suave, esto es lo más suave, llega hasta este punto. Está configurado para que no sea muy transparente. Así que es en sí un pincel duro. Van a obtener este efecto como mínimo. Esto es lo más bajo. Si ustedes quieren lo pueden ir cambiando. Y como lo cambio este pincel, ese punto, es moviendo la opacidad. Entonces, si yo bajo la opacidad, me va a ayudar a que se vea más bajito. Pero nunca va a llegar a verse tan oscuro. Digamos aquí se ve suavito, suavito, suavito. Pero si ven que nunca va a desaparecer el pincel. Entonces digamos la opacidad aquí también está controlado con este factor. Ustedes ven lo mínimo que es un 20. Ven aquí la escala está hacia abajo. Es para que no me llegue a este punto muy rápido y se demore en hacer. Comienza en un punto medio y se demora en subir. Entonces tenemos estas mezclas, capaz la velocidad me puede ayudar a controlar mejor ese cambio.
Vamos, está suave. Entonces el punto de este pincel es tener un pincel de inicio rápido, boceto, sea para delineado o sea para comenzar un boceto de línea. Este no sirve tanto en Matcha, puede ayudarte, pero no va a servir tanto en Matcha porque la superposición de las formas no ayudan bastante. Entonces este pincel siempre lo voy a utilizar como línea, para nada más. Entonces también tiene un comportamiento de inicio a fin, si ven. Si vamos presionando más, se va a hacer ese tipo de cosas. Digamos, aquí yo activé en opacidad. No, aquí no era de activar en opacidad la velocidad, sino acá en la línea. Eso, ahí sí me va a dar un mejor comportamiento. Entonces esto lo voy guardando siempre. Vamos a abrir acá y lo voy a guardar como por defecto. Antes de eso voy a ir un ratito a Brush Size. Aquí la velocidad le voy a subir un poquito a 5. Listo, entonces ahí sí, guardémoslo. Recuerden, estos pinceles estaré compartiendo. Entonces este pincel siempre es para funcionar como línea. No voy a utilizarlo para pintar ni nada por el estilo. Yo no ocupo este pincel para eso. Entonces este es uno de mis primeros pinceles, uno de los que más utilizo para hacer bocetos de manera tradicional. Después tengo este otro, que es para un tipo de entintado, como si fuera G-Pen. Entonces este es para un entintado duro. No lo ocupo muy seguido, lo estaba intentando ocupar, pero para que le guste ese tipo de acabado, ¿no? En las formas. Si ustedes quieren agregar a continuación, este pincel va a hacer esta mezcla, que no es bueno ahí. Entonces, si ven ustedes, termina muy clarito. Entonces, si ustedes quieren continuar de ahí, se va a oscuro. Entonces, este pincel, ¿cómo funciona? Digamos, yo antes decía que si uno quiere hacer continuaciones, continuemos desde la misma forma. Aquí esto te va a decir desde qué punto. Tienes que comenzar desde acá. Entonces, para continuar esta línea, vamos a ponerla desde acá y de ahí continuamos. Entonces, solo es para que el final de la punta sea así de bonita. Y si yo quisiera continuar de aquí con otro, puedo hacerlo. Entonces ven que lo puedo ir haciendo. Si quisiera hacer esa superposición y donde sea más delgado se haga más claro. Esto es más para jugar con esa línea, ¿no? De que la línea delgada es donde está la luz y la línea gruesa donde está la oscuridad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos estos cambios. Es la finalidad de este pincel, en donde yo haga una línea delgada, aparte de ser más pequeño, sea más transparente, y donde haga una línea más gruesa, aparte de ser más gruesa, va a ser más oscura. Así que de esa manera, cuando vaya haciendo yo los delineados, va a poder controlar un mejor ritmo en las formas y se vaya viendo una manera más armoniosa y más tradicional. Entonces, digamos, este es el principio de este pincel, tener esa funcionalidad. Entonces, tendremos estos dos pinceles, son los de tradicionales en tinta para boceto y ello. De ahí tengo otro pincel, que es este de acá, que ya lo estaban viendo. Este es mi pincel para dar forma y relleno. Entonces utilizo bastante. También para tener un relleno no tan preciso en los bordes. Y también porque me ayuda a mezclar un poquito. Cuando quiero una mezcla así dura, rígida o para ir dando formas, ¿no? Me sirve bastante. Este es uno de los pinceles que utilizo bastante cuando estoy dando colores base. Y suaves, ¿no? A la vez, con un borde que no sea tan complejo y te queda de esa manera. Lo utilizo bastante para eso. A veces cuando quiero que el borde sea un poco más preciso, lo vamos agregando acá en donde no teníamos antes, ¿no? La repetición aquí en Stroke. Pueden activar el gap que se vea. Vamos a salvar esto como por defecto. Entonces va a tenerlo aquí. Entonces aquí podemos ir jugando. Si ven, este pincel tiene wide, normal y narrow. Entonces yo quiero que cuando estoy rellenando respete más la forma, ¿no? Y la esquina no sea tan rara y tan caótica. Puedo ir cambiando esa parte. Entonces digamos de un narrow voy a tener aquí sí un coloreado más preciso, con unas formas bonitas, pero siempre me va a dejar esa transparencia al borde. Esto es porque a veces cuando yo pongo varios colores, digamos, pongo este acá y de ahí pongo otro color al lado. Es para cuando se unen un poco, yo entienda bien dónde se están uniendo y cuáles se están superponiendo y haga una mejor separación entre el uno y el otro. Por eso lo utilizo como de mezcla al inicio y sobre todo, esto a veces me va a ayudar a que, como yo bajo la opacidad de la línea,
Cuando estoy rellenando y llego al nivel de la línea, cuando se encuentran estos dos, ustedes ven que aquí se oscurecieron. Esto lo que me va a ayudar es que justo en la línea se va a hacer más oscura. Entonces voy a ir mejorando todo el trabajo de la línea. Entonces este pincel está pensado para trabajar de esta forma. Lo tengo en bajo para cierto tipo de trabajos en el pincel. Entonces este es mi segundo pincel actual que utilizo bastante. De ahí tenemos el aerógrafo. El aerógrafo, como lo dice, ¿no? Está pensado para trabajar de esta manera. Presiona suave, de ahí duro. Entonces digamos, este es no, este de acá era. O sea, este es el aerógrafo que estoy utilizando actualmente. Tiene suave y si lo vas apretando se hace más grande. Es para controlar con las dinámicas. Entonces me sirve bastante, ¿no? Un pincel sencillo, no hay gran filosofía en este, sino para hacer bordes duales. También me sirve que si lo hago pequeño va a ser una línea un poco más, si ven así, sinuosa, más transparente, un poco etérea. Entonces es lo básico, es un pincel común y corriente para este tipo de cosas. De ahí tengo otro que es este de acá, que este es uno nuevo que estoy usando para coloreado. Sobre todo cuando estoy haciendo mis prácticas, este me ayuda bastante a hacer un poco cuadrado, ir haciendo una mezcla de esta forma. Este no tiene mezcla sobre él, sino solo funciona con la opacidad del pincel. Y me gusta para ir haciendo este tipo de acabados. Y estos son más mis pinceles para conceal o pulir un poco. En ciertas partes, digamos, este lo utilizo bastante en partes del dibujo, donde no quiero que los bordes sean muy suaves. Y a veces cuando quiero que un lado sea más suave, utilizo el airbrush y lo voy limpiando en las zonas que quería que sean más suavitas. Entonces, estos están pensados para trabajar con color, más que en grises. Estos, este airbrush y este de acá, el Square, que son nuevos pinceles que van a estar siendo subidos para todos. Están trabajando. Y de ahí tengo el último, que es este de aquí, que es mi otro lápiz que utilizo más para línea suave. Digamos, una línea que no tenga ningún trabajo en ella. Entonces ustedes van a ver, es para este tipo de cosas. Entonces es una línea para ir limpiando. Digamos, casi todos mi final de mi liner hago con este lápiz. Entonces un lápiz que ustedes ven comparado con el otro se siente más como microminas, sin mucha textura. Entonces para que no les guste un acabado tan tradicional, este es el lápiz que utilizo para eso. Es un lápiz bien dinámico, por eso la posición del lápiz en esta forma. Esto quiere decir que si yo bajo recto, lo hace más grueso. Si yo me voy por el lado, es más delgado. Entonces vamos a tener estos cambios, ¿ven? Gracias a esa ubicación. Entonces este pincel tiene unas ciertas alteraciones en la punta, pero funciona de esta manera para ir dando esa forma. Ahora es un pincel que no sirve para trabajarlo en grande porque se va a notar mucho estas transiciones. Sigue siendo un pincel para trabajarlo como línea. Si ven de lejos no se nota tanto esa transparencia, pero esos cuadritos y esos espacios entre ellos hace que tenga una transparencia y una mezcla con el fondo que me gusta más. Entonces es un pincel que generalmente lo utilizo después de que acabo el color y todo eso. Lo pongo encima o cuando estoy un boceto limpiando lo uso bastante. También me sirve para ir haciendo ciertos trabajos ya de coloración, ¿no? En los grises, a veces donde ya quiero ya poner un poco más de transparencias. Por la forma que es el pincel, hace una buena mezcla, como ustedes pueden ir viendo acá. Entonces yo puedo irlo oscureciendo acá y de ir uniendo estas partes. Ahora, estos pinceles estoy trabajando sin mezcla, ¿no? Entonces estos son todos mis pinceles iniciales. Todos los que son para hacer la primera parte del render, antes de hacer la limpieza y todo. Son todos estos pinceles. Y por último vamos a tener el de skin. Este pincel lo utilizo bastante para pintar en las pieles. Ya muchos lo conocen. Es este pincel de acá. Entonces, de la misma manera, ¿no? Es un pincel normalito que ustedes se van pintando. Va a tener estos acabados al final, que le va dando una texturita a la piel. Esto me gusta bastante para ir haciendo ciertos efectos con el pincel y todo tipo de transiciones. Si yo lo voy haciendo más pequeño, y también me sirve para ir haciendo mezclas. Y esto es cuando quiero hacer algo más artístico, unas mezclas a veces en la ropa, en la misma piel me gusta bastante.
para ciertos acabados, irlos agregando. Entonces me sirve bastante esta forma en eso, ¿no? Entonces estos son otro de mis pinceles iniciales. Y de ahí por último tengo el pincel que utilizo no para las pieles, sino para objetos, es este de acá. Entonces también tiene una finalización medio algo interesante en el pincel. Ustedes ven, no tiene activado el blending ni nada. Entonces déjame lo utilizo para pintar la ropa, objetos. Entonces puedo ir jugando con este pincel, ir dando estos acabados, ir haciendo ciertas mezclas. Lo utilizo bastante en concept. Entonces si quiero ir haciendo algo sombras y tipo de cosas, voy agregando esto, voy limpiando. Entonces son el otro pincel que utilizo bastante para ir haciendo ya los renders, ¿no? Este de acá en pieles y este en objetos, o este para cosas suavitas. Y eso. De ahí tengo estos dos. De ahí tengo un pincel más que lo ocupo de vez en nunca, que es este de acá, que es similar al de piel, pero lo que hace es como un aerógrafo, el borde es más finito. Entonces este lo utilizo a veces cuando quiero mezclar estas partes que me quedan muy duras y lo quiero hacer más suavita. Lo voy mezclando con este pincel y obtengo en las pieles unos bordes más suavitos, unas transiciones más bonitas. Este es lo que utilizo bastante, estos dos pinceles. Este es mi soft skin y de ahí tengo el hard skin. Y por último, el de cabello. Entonces, este pincel, dependiendo, cuando yo estoy comenzando, tengo desactivado el color mixing, se ven como acá. Entonces, yo cuando estoy comenzando con el cabello, para que no me dé problemas, lo voy manejando de esta manera. El gap también a veces lo voy cambiando. Si no, nos vamos aquí al gap en stroke. Este tiene una configuración normal que la tengo yo por defecto, pero después puedo irlo modificando a veces con ciertas cosas. No las ocupo mucho porque por lo general mis bocetos el cabello es así de pequeño, así que no se nota mucho. Y esto se va a perder cuando yo activo color mixing. Entonces en el color mixing, si yo arrastro, ustedes van a ver que esas deficiencias que iba dejando, esos despaciados, se van perdiendo y solo quedan en los bordes un poco. Eso es también para darle una cierta calidez a mi dibujo, porque si presiono más suave, entonces si voy presionando más suave, ustedes van viendo que el borde ya no queda de esa manera. Entonces con este pincel presiono suave y esto me sirve para ir iluminando, ir haciendo la mezcla del cabello, si ven de esta forma, y se vaya mezclando de una manera más armoniosa. Pero este es solo cuando ya estoy haciendo el final, activo el color mixing en el pincel. Estoy rotando entretener cuando estoy bocetando el cabello y estoy poniendo todas sus formas, sus colores con el más opaco, y ya después cuando necesito ir haciendo la mezcla y un control más de forma, tomo este y ahí sí voy haciendo la mezcla más bonita. Voy tomando los pinceles que se vayan mezclando entre ellos y así voy obteniendo ese acabado en mi cabello. Entonces este es el pincel de Hair que tengo acá. Entonces después voy a tener pinceles a finales, ¿no? Que son mis pinceles de mezcla. Entonces yo tengo tres pinceles principales en mezcla. Uno, este Basic Blend, que me va a servir. Digamos, yo tengo todito esto, ¿no? Digamos, y de ahí tendría un color acá. Entonces lo que va a servir este pincel es que cuando estoy en los bordes y voy haciendo la mezcla, va haciendo esto. Entonces este me gusta cuando quiero un acabado en este punto en la ropa, quiero ir haciendo un acabado en la mezcla, sobre todo cuando quiero ir arrastrando colores, ¿sí ven? Para irles haciendo esta unificación en los colores, utilizo este pincel, arrastro, lo voy uniendo de esta forma y así tengo estas transiciones que me gustan a veces en la ropa, en las luces y eso. Ahora este mismo pincel lo cambio a blur para cuando quiero ensuavecer las esquinas. Quiero que sea una transición muy suavita en las esquinas. Puedo activarlo, aunque mucho no lo utilizo para eso, pero tengo este de aquí y de ahí tengo el otro que es este de acá. Este es mi pincel de mezcla básico, digamos, tomo este color, voy pintando y este me sirve para las pieles. Este utilizo bastante para mezclar las tonalidades de las pieles cuando quiero unas pieles muy suavitas y este solo lo ocupo al final.
Y en este, ¿qué hago? Voy a controlar la dureza. Este pincel me da la opción para controlar la dureza. Puedo hacer algo muy duro como esto. Y de ahí voy mezclando suavito. ¿No es cierto? Y de ahí tengo algo muy suavito. Bajarle la dureza cuando quiero hacer esas mezclas que se vean muy, muy, muy suaves. Entonces me sirve bastante. Si ven, acá lo voy acomodando. Y quiero esta mezcla aquí suave. Entonces esto me sirve al final. Cuando estoy limpiando ya los últimos detalles del dibujo, voy dando esto. Entonces con esto ustedes van consiguiendo esas transiciones en las pieles y todo lo que va teniendo. De ahí tengo este de acá, que a veces lo ocupo en la ropa. Actualmente no lo estoy ocupando mucho, pero también me servía bastante en la ropa. Sobre todo cuando estoy pintando y arreglando zonas que se han mezclado mal. O obteniendo colores. Cuando estoy queriendo obtener colores, utilizo bastante este. Entonces, este es uno medio duro que voy utilizando para ese tipo de mezclas. De ahí así otros pinceles con afinidades de mezclas. Tengo este que es uno para pieles, que es también así para ir limpiando y ensuaveciendo los bordes. Si quiero que tenga un poquito más de suavidad y medio con textura. Actualmente lo ocupo en ciertas ocasiones, no lo ocupo mucho. Pero también ayuda bastante para la mezcla, ¿eh? Ahora todos mis pinceles tienen activado en la pintura, ¿no? Todos están por perceptual. Si ustedes ven este el Basi Blend, todos, ¿no? Están activados con perceptual. Ustedes se van a dar cuenta que está a la mitad. Si ustedes tienen problemas, le bajan un poco estos, pero los voy jugando de esta manera. De ahí tengo este de acá que todavía estoy experimentando con él, que es uno de tipo óleo, pero todavía estoy pensando cómo usarlo mejor. Ya cuando tenga configurado bien este pincel, lo estaré compartiendo, igual que futuros pinceles que esté creando para hacer ciertos tipos de trabajos. Estos serían mis pinceles en cuanto a lo que es todo el color básico. De ahí utilizaré otros pinceles en ciertas situaciones. Es verdad que ustedes ven aquí un montón de otros pinceles. Son muchos de testeo, muchos de prueba. Todavía no están bien configurados. Me van sirviendo para otras cosas. Son muy precisas. Pero estos serían los pinceles que voy teniendo. De ahí tendré otro básico pincel. Que digamos yo tengo esto acá y quiero borrar, pero hago generalmente yo cuando estoy bocetando, creo capas encima. De ahí tengo yo mis borradores. Y tengo este de acá, que también estaré compartiéndoles, que es para pintar en blanco, ¿no? Es mi borrador con el que voy jugando. Entonces este borrador también tiene opciones. Este solo lo voy a manejar la opacidad cuando lo quiero hacer más clarito. Diré la densidad si lo quiero hacer más claro o más oscuro. No toquen la opacidad. Entonces si yo quiero hacerle más clarito para que no borre mucho, muevo la densidad. Subo la densidad si quiero hacer que se borre más duro. Entonces este pincel sirve para eso. También estaré compartiéndole como uno de los borradores. Y de ahí tendré otros pinceles que estos van para los del curso, los que tienen más alto y todo eso. Son mis pinceles de formas. Digamos un ejemplo. Yo tengo muchos pinceles con unos que vienen, digamos, estos que vienen por defecto en el Cribe Studio, pero yo tengo pinceles como estos, ¿no? Digamos que tienen texturas para ir haciendo ciertas cosas, ¿no? A veces cuando estoy haciendo concept, quiero poner una textura, quiero hacer algo. Tengo muchos de estos pinceles. Digamos, a veces cuando estoy haciendo los fondos, quiero dar algún detalle. Entonces voy girando, voy jugando con estos pinceles, entre transparente, y voy jugando con ellos. Así que aquí tengo un montón de estos pinceles, que es para ir obteniendo a veces ciertos detalles o ciertas transiciones dentro de mis dibujos. Entonces tengo estos de aquí tipo piedra. De ahí tengo estos tipo agua, ¿no? Donde van a encontrar pinceles como estos, que solo son texturas, que van apareciendo de esta forma, Es para hacer ciertos efectos
Entonces solo son de dar una vez clic y vas obteniendo ya las formas que vas necesitando. Entonces esto lo utilizo bastante para fondos, para ir acomodando ciertos efectos que no me gusta irlos haciendo de manera que yo pudiera hacer, digamos, porque puedo poner esto para sangre y de ahí sobre esta mancha y a trabajarla. Puedo ir con el mismo pincel borrando ciertas partes para que se vea un poco diferente. Y así lo podemos ir convirtiendo en nuevas formas, ¿ven? Entonces puedo con el mismo ir haciendo ciertos cambiecitos y lo transformando en otra forma, como también ir agregando partecitas. Entonces aquí es donde yo estoy acostumbrado a girar bastante yo el lienzo. Tengo un mayor control. Ustedes pueden ir girando la brocha. Entonces, ¿qué hacen? Aquí, digamos, esto solo tiene la opción abierta. Entonces, lo que a veces yo les recomendaría a ustedes, se van a Brush Tip. Aquí en ángulo lo hacen visible. Aquí pueden configurarles el indicador en 45, 90, 180 y 270. Así pueden ir girando los indicadores. Y de ahí sí, ustedes pueden, con esto guardamos. Ok. Entonces vamos a poner el lienzo de una posición normal. Entonces digamos yo comienzo, vamos a ponerlo por acá. Yo comienzo de esta forma. Entonces vamos y lo vamos girando. Entonces ya tengo en esta otra forma. Si queremos que sea más girado, puede haberlo girado de esta forma. Y es ir jugando entre esto, entre un cambio y el otro. Y les puede ir ayudando. Como les digo, a mí me gusta tener mayor control al girar yo mismo el lienzo que estar jugando con esto del ángulo. Entonces, como digo, eso ya depende uno cómo quiere ir haciendo las cosas en el lienzo. Yo lo utilizo de esta forma, uno se acomoda a lo que necesita. De ahí tengo de un montón de otros pinceles como de formas. También tengo los de naturaleza, estos de acá, que me sirven a veces, ¿no? Para ir haciendo ciertos efectos naturales. Y así tengo un sinfín de pinceles que pueden ir ayudándoles a ustedes para ir construyendo sus bocetos, ¿no? Digamos de una manera más rápida, obtener shapes. Esto de aquí sirve bastante para de una manera rápida obtener los shapes que necesitamos. Y así no estar sufriendo tanto cuando tenemos que ir haciendo formas. Entonces les va a ir ayudando en gran medida, ¿no? Entonces eso tienen que ir teniendo ustedes en cuenta para qué sirven estos. Y así pueden ir obteniendo cosas rápidas, ¿no? Es verdad que para los que no les gusta tanto el concept, quieren que se vean más realistas, pueden utilizarles como bases para iniciar y después ir sobre ellos trabajando. Así tengo un montón de pinceles que podemos ir haciendo diferentes cosas. Digamos un ejemplo, tengo este pincel de acá. Entonces ustedes pueden comenzar con un color más, un verde, ¿no? Un verde oscuro, y vamos pintando esto para ir haciendo un tipo arbusto. Vamos haciendo esto pequeño y grande, y de ahí vamos agregando las iluminaciones en ciertos lados. Puede irse de esa manera, de ahí seguimos subiendo, unos lados más claritos que el otro. Entonces podemos ir logrando ciertos efectos en lo que vamos coloreando. Entonces hay pinceles y pinceles y ustedes pueden ir probando con ellos para un montón de efectos. Digamos, esto me sirve bastante para los llanos. Cuando quiero solo dejar el efecto encima de algo que he pintado, digamos, me voy a un pincel normal. Vamos a tomar este. Entonces, digamos, yo tomo un verde más oscuro y, digamos, estoy pintando toda una forma. Digamos, este es el suelo. Y de ahí quiero poner algún poco de efecto. Me voy acá, subo esto a la transparencia, le hago un poquito más de amarillo. Y después voy haciendo estos detallitos y me va a dar esa sensación como de llanito, de piso. También puede ser dependiendo ustedes dónde hagan, sea tierra o lo que ustedes vayan buscando. Después de eso puedo ir agregando cosas más naturales, ¿no? Aquí plantitas. Puedo irles poniendo colores para que sean como flores.
Y así ir jugando con todo lo que es la ambientación e ir construyendo de una manera más rápida. Recuerden que esto nos sirve para construir de una manera rápida y simular cosas. No nos va a servir mucho para hacer algo muy detallado. Ustedes ven aquí, pongo esto y puedo ir jugando, ¿no? Con tener estas formas, digamos aquí, lo voy agregando y después voy pintando encima de él. Y puedo ir obteniendo rápido estas insinuaciones. Para esto nos sirve bastante tipo de pinceles, dar efectos, dar texturas, ir jugando, ¿no? Cosas más interesantes como esto. Y esto es para construir rápido. Sirve, en vez de estar perdiendo el tiempo en hacer una forma u otra, estos pinceles son más avanzados. Así que estaré compartiendo mucha de esta tanda de estos pinceles. Y poco a poco iré agregando más y más pinceles. Tengo que ir haciendo ciertas modificaciones para que se les haga más fáciles. Digamos, hay cosas que yo en los pinceles no tengo activadas porque entro a veces directo acá y lo estoy modificando. Entonces yo les voy a poner aquí las mejores opciones para que ustedes puedan ir usando en cada uno de los pinceles. Y así cuando les vaya compartiendo, ustedes no van a tener que buscar, sino ya estén aquí programaditos para que hagan ciertos cambios en el pincel. Y listo, ¿no? Y podemos ir jugando, ¿ven? Hacer de este tipo de formas, hacer los flips, que ya va a dejar activado para que ustedes puedan hacer los flips. Miren, con uno mismo, con un solo pincel ya podemos lograr esta forma. Entonces ya depende muchísimo cómo uno quiere ir haciendo. Digamos, aquí quiero agregarle algo más acá arriba, giramos y le podemos poner otra ramita, igual acá, una ramita, vamos buscando donde coincide bien y podemos ir jugando con esto, y tener este tipo de ramitas. También si hay algo que no nos gusta, podemos pasar esto transparente. O con un borrador y quitando cosas, ¿no? Digamos, aquí pongo esta de aquí, pero no me gusta esta parte de acá. Entonces con un borrador podemos ir borrando el que no nos gusta. Y rápido y sencillo vamos creando de esta manera cosas, ¿no? Objetos. Ya podemos tener para iniciar, para pintar un árbol, ¿no? Después puedo ir ocupando algo de un pincel de estos de acá para ir generando, no sé, follaje. Entonces puedo ponerlo acá, ir haciéndolo más pequeño, no, esto mucho más pequeño, ahí. Ir pintando sobre estas partes. Hay unos que recién están puestos, así que no los voy a ir compartiendo. Digamos, este es uno que recién estoy haciendo. Así que no tiene muchas dinámicas. Estoy buscando cómo hacerle mejores dinámicas. Digamos, yo cuando lo utilizo estoy girando así para ir construyendo con las dinámicas. Pero yo les voy a hacer para que no tengan que estar haciendo tantos cambios. Si están más acostumbrados, sean más fáciles. Estaré compartiendo todos estos materiales. Ya saben, van a ser compartidos en la de $5. Porque en verdad no les siento que sean para principiantes. Entonces podemos ir jugando de esta manera. Ustedes ya van teniendo, digamos, ahí puedo ir agregando más luces en ciertos lados. Para irle dándoles volumen aquí al árbol. Para irle dando otra naturaleza, ¿no? Al arbolito, que esté, digamos, ya está en ciertas partes haciéndose un poco más naranja, porque ya está entrando el otoño, así que puedo ir pintando con ellos mismos y dándole esos tonos más agrisados y podemos ir teniendo rápido un árbol. Entonces esto nos puede servir para ir construyendo un montón de cosas. Después puedo tomar este árbol, repetirlo y de ahí construir un bosque. O si quiero hacerlo más preciso, hacer diferentes árboles y de ahí voy repitiéndose lo más grande, más pequeño y con eso voy creando un bosque. Hay como hacer todo eso con los pinceles. Entonces esto es lo básico que tengo para ustedes en pinceles. Después daré un tutorial más pequeñito sobre crear tus propios pinceles con textura. Por el momento no lo voy a hacer porque esto está ya muy largo el tutorial. Quería que entiendan más o menos lo básico de mis pinceles, que tengo en cuenta en muchos de ellos.
¿no? Todas estas configuraciones, todo tipo de cosas. Espero que les haya ayudado. Mil y un gracias a todos. Creo que este video va a durar bastante. Pero les agradezco muchísimo. Espero que esto les vaya sirviendo. Estaré compartiendo mis pinceles y a lo largo iré subiendo pinceles. Iré explicando después cuando suba ciertas tandas cómo funcionan cada nuevo de los pinceles en pequeños videitos que estarán puestos solos para los de recompensas o incluido creo que en el formato. Ahora, estos pinceles van a tener dos modalidades que voy a entregar. Uno, van a estar directamente en mis tiendas. No sé si llega cómo actualizarles directamente allá, voy a ir buscando, pero voy a ir poniendo los pinceles en las tiendas. Siempre van a estar mis básicos y todo eso de los pinceles. Para ustedes va a compartir el de lápiz. Creo que los más básicos que utilizo en todo van a estar para todos. De ahí va a haber unos que van a recibir los premium, digamos los que están pagando $2.50 más o menos. Van a haber los básicos, pero se van a ir actualizando siempre esos pinceles. Van a irlos recibiendo ellos. De ahí los más avanzados va a ser para los que estén pagando un poquito más. Sería una forma que va a tener para irlo ayudándome, ¿no? Con un poco de monetización y la que ustedes pueden irme ayudando a mí para ir teniendo un ingresito extra al que les gusten mis pinceles, les gusta cómo voy creando los pinceles y si quieren ir teniendo estos, voy a dividir pinceles de concept, de pintura, para que ustedes los vayan adquiriendo. Va a haber más cantidad de estos pinceles, todo para Clive Studio. Es una pena que no vaya a hacerlos para otro programa. Esto va a ser solo para Clive Studio y lo vamos a ir manejando. Va a haber muchos de estos pinceles que ustedes van a ir obteniendo con el tiempo, aparte de materiales y otras cosas para los que me estén colaborando, para yo poder seguir haciendo los videos, comprándome estos materiales y ustedes teniendo algo que les ayude a dibujar de una manera más rápida y eficiente. Una vez más, mil gracias a todos. Estoy muy contento, esos 1000 suscriptores. Hemos pasado esa barrera. Mil y un gracias una vez más por apoyar este canal. Y con esto estamos hablando. Yo me despido. Bye bye.